Hola, soy ASGR y el propósito de mi video es explicar la Revolución Mexicana. Pero tengo que aclarar que este video lo dividí en 4 partes. La primera parte va a explicar sobre el contexto de la revolución, que va a ser el Porfiriato. La segunda parte va a explicar la Revolución Mexicana en todo lo que cabe de ella. Y la tercera parte es la Constitución de 1917. Que si bien es parte de la Revolución Mexicana, la quiero dividir en esa parte porque fue algo que en sí marcó casi al final de la revolución, porque la revolución termina en 1920, y la última fase, que va a ser la número 4, es sobre lo que pasó después de la revolución. Así que comencemos. Nos remontamos al Porfiriato, que fue de 1877 a 1911. Pero, ¿qué fue exactamente? Bien, pues el Porfiriato fue la dictadura y régimen de Porfirio Díaz, quien tenía como objetivo fortalecer al Estado y unificar al país, y para imponerlo decidió negociar con sus adversarios políticos, con lo cual pudo acumular el poder en sus manos, y esto solo fue el comienzo, porque persiguió a algunos de sus opositores e intervino en los poderes legislativo y judicial de la Federación, por medio del control de los procesos electorales. A los caudillos y líderes regionales les ofrecía sobornos y privilegios si se sometían a su mandato, pero si se negaban, los reprimía y eliminaba. Incluso, esta política terminó siendo llamada pan o palo. En 1877, México estaba endeudado y su situación económica empeoraba. Para resolver esto, los secretarios de Hacienda, Manuel Dublán y José Yves Limantour, redujeron el gasto público, crearon nuevos impuestos que no afectaran al comercio, reestructuraron la deuda y se recuperó la confianza de los países extranjeros. Gracias a esto, Porfirio continuó con sus planes, los cuales se pueden resumir en que quería que México se integrara al mercado mundial y al comercio como productora agrícola y minera, por lo que se apoyó del capital extranjero. Lo que quise decir con lo anterior fue que Porfirio Díaz empezó su gobierno en 1877, ¿de acuerdo? Pues México estaba pasando por un muy mal momento, tenía muy mala economía y aparte tenía muchas deudas en el exterior, en el extranjero. Y Porfirio Díaz lo que hizo fue pedirle ayuda a los secretarios de Hacienda, Dublán y Limantour, y ellos crearon estas soluciones para lograr recuperar la economía de México, lo cual sí sirvió, de hecho. Todo fue un éxito y con esto Porfirio Díaz pudo agarrar el dinero que se estaba obteniendo de lo exterior para conseguir prácticamente lo que él quería, ¿ok? Y lo que él quería era expandir el comercio, es decir, lo que él quería era centrarse en lo exterior, en lo extranjero, en importar, etcétera. Él quería, el comercio era lo importante, las comunicaciones, modernizarse, todo eso era lo que él quería. Y de hecho, eso fue lo que conseguimos de su gobierno, lo cual estuvo muy bien. Lo malo es que se estaba olvidando de México, del interior de México, y solo se estaba centrando en ciertas partes del país. Y eso fue lo que lo llevó a la ruina, es decir, eso fue lo que aumentó el deseo de la población en general a que se fuera de esa gran dictadura. Entonces, como Porfirio se estaba centrando en estas metas que de hecho estaban muy bien, pero no las ejecutó de la mejor forma, más bien sí las ejecutó, pero lo que no estaba haciendo era ser un buen presidente para la República Mexicana. Tal vez sí estaba obteniendo muchos beneficios de lo extranjero para mejorar en general al país, en lo material, en su economía, en su modernización, en la tecnología. Pero la población, los obreros, los campesinos, las personas que no vivían en el norte cerca de Estados Unidos, ¿qué pasaba con ellas? Pues bien, como les dije, solo se centraba en ciertas partes del país. Y el norte era su parte favorita porque estaba cerca de Estados Unidos. Y como estaba cerca de Estados Unidos, era la parte que más tenía que cuidar, porque él quería lo exterior. Todos sabemos que quería el extranjero. Así que, como estaba fijándose en el norte, el sur quedó desdichado. Es decir, nadie lo quería, nadie le ponía atención. Y esto empezó a afectar a campesinos y a obreros.
y en sí en la clase media y baja. El norte sí estaba recibiendo muy buenas cosas, incluso los trabajos y los sueldos, todo estaba perfecto ahí, pero en el sur, para nada. Y la cuestión aquí fue que todo inició con las injusticias que se estaban viviendo y más con los obreros y los campesinos. Porque primero a los campesinos se les quitaron sus tierras, los despojaron. Y esto sucedió porque, pues, México se estaba industrializando y les quitaron sus terrenos para poner industrias o algo que tuviera que ver con el comercio exterior para las importaciones. Se les quitaron estas tierras a los campesinos y luego a los obreros los empezaron a explotar. Sí, a explotar. Entonces, cuando los empezaron a explotar, no hablo de que hay trabajar mucho, pero les pagaban. No, no les pagaban bien, para nada. Lo que sucedía es que trabajaban muchas horas, alrededor de 8 o más. Sus descansos eran mínimos y su sueldo era aberrante, era la peor cosa posible. No les alcanzaban para vivir, en absoluto. Y esto fue lo que estuvieron viviendo constantemente durante el Porfiriato. El Porfiriato duró alrededor de 33 años, porque esto no se acabó hasta 1911, y estoy hablando desde 1877 hasta 1911. En 1911 no se cuenta, porque pues ahí fue cuando ya se quedó exiliado de México. Pero fueron alrededor de 33 años. Y aquí es cuando suceden las huelgas, que es lo importante y a lo que voy. Pero es que estas clasificaciones de las personas, de los campesinos y de las personas que buscaban trabajo y etcétera, eran inhumanas, eran irrespetuosas. ¿Dónde quedaban sus derechos? Pues no los tenían. No tenían esa libertad de expresión, no podían hablar, no podían alzar la voz respecto a lo que estaban viviendo. Si ellos querían entrar en huelgas o en sindicatos, no podían, porque o los despedían, o los torturaban, o los encarcelaban inclusive. Y eso era catastrófico. Sí, eso. Ahora bien, respecto a las clasificaciones que dije, pues a los campesinos o en general las personas que trabajaban en una hacienda y tenían un sueldo fijo, se les llamaba peones acasillados. Pero si eran, digamos que personas que trabajaban en una hacienda durante un tiempo y luego se salían para buscar otro mejor empleo, se les llamaba peones alquilados. Y aquellas personas que querían tener un terreno, pues se los compraban, o no es que se los compraban, pero lograban un trato con los hacendados y ellos podían tener ese terreno a cambio de que les pagaran con dinero o les dieran los productos obtenidos, ya sea si yo cultivo maíz y no recibo el suficiente dinero como para darte a ti, no sé, 50 pesos al mes, pues te doy, no sé, 3 kilos de maíz. Entonces a ellos les llamaban aparceros o arrendatarios. Y estos hacendados, ya sea del sur o del centro, para hacer que la gente se quedara ahí con ellos, para que los peones acasillados no se fueran, lo que hacían era pagarles con vales. Y esos vales solo se podían intercambiar en tiendas de ellos mismos, que se les llamaba tiendas de raya. Y en esas tiendas, pues, podían intercambiar sus vales, pero solo ahí, no en otro lugar. Y también algo que se me hizo muy mala onda, que era una estrategia fríamente calculada, era que también les prestaban dinero, pero después tenían que pagarles. Y el sueldo fijo era muy poco, no les alcanzaba para vivir. Así que ellos aprovechaban esa necesidad para insertarles la deuda. Les prestaban dinero, pero al paso del tiempo no podían conseguir la cantidad necesaria para pagarles, y ellos bien que podían cobrarles, pero no podían, los otros, los peones no podían pagarles, y estas deudas eran hereditarias, es decir, si la persona endeudada no podía pagar y moría, su hijo o la mujer o cualquier otra persona de su familia tenía que pagar por él, y así se juntaban las deudas.
y en cierto momento tenían que pagarle, o si no, trabajar para ellos o les debían favores, y eso era lo malo. Entonces, como México empezaba a industrializarse y cada vez había más obreros, esta injusticia empezó a crecer mucho y cada vez más personas estaban atentas a este maltrato, por lo que empezaron a alzar la voz, empezaron a hacer huelgas y hubo huelgas muy importantes, las cuales voy a platicar, son dos, huelga de Cananea y huelga del Río Blanco. Y también empezaron a hacer clubes y grupos para ir en contra de este maltrato, de esta dictadura y que por favor los escucharan, que los cambiaran, que necesitaban tener derechos, leyes que los respaldaran. La huelga de Cananea inició en una mina de cobre en Sonora. Los trabajadores estaban cansados del trato que recibían por parte del personal de la empresa estadounidense, la cual era dueña de la mina. Así que decidieron crear el Club Liberal de Cananea, y los inspiró las ideas de los hermanos Flores Magón expuestas en el periódico Regeneración. Al organizarse, acordaron realizar la huelga el 1 de junio de 1906, con el fin de obtener mejores condiciones laborales. Y como era de esperarse, la manifestación fue detenida por policías estadounidenses, y los dirigentes del movimiento fueron llevados a la cárcel de San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz. Luego, en una fábrica de tejidos en Río Blanco, Veracruz, se creó el Gran Círculo de Obreros Libres. Esto se replicó en otros estados y, en consecuencia, los patrones se volvieron aún más severos, por lo que se organizaron paros y huelgas en Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México. Ante el descontento de ambas partes, se esperó la decisión de Porfirio, y el 5 de enero de 1907 todo se descontroló, pues Díaz había proclamado que se debía seguir el reglamento vigente, el cual sometía a los obreros a una constante tortura. La huelga de Río Blanco fue el 7 de enero de 1907 y en ella murieron muchas personas, pues los obreros se dirigieron a Orizaba y un grupo de soldados les hicieron frente, matando a hombres, mujeres y niños. A la mañana siguiente el ejército fusiló a los líderes del Gran Círculo de Obreros Libres. Después se encontró en el diario El Imparcial elogios respecto a la decisión de Porfirio. Otra cosa es que aparte de las huelgas, se crearon varios grupos revolucionarios, los cuales perseguían distintas corrientes de pensamiento que al final tenían que ver con el rechazo hacia el gobierno de Porfirio. Por ejemplo, en 1901 se formó la Confederación de Clubes Liberales. En 1906 fue creado el Partido Liberal Mexicano, también llamado PLM, y al mismo tiempo fue publicado el programa del Partido Liberal y Manifiesto a la Nación, el cual tenía como lema Reforma, Libertad y Justicia. Este programa circuló en fábricas y talleres clandestinamente, lo que hizo que muchos obreros se unieran a él, y alcanzó mucho auge por sus publicaciones en el periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón. Una cosa más es que los periodistas y las personas de la imprenta también tenían que guardar mucho silencio, porque no podían criticar a Porfirio ni a su gobierno, porque de lo contrario podían matarlos o torturarlos o llevarlos a la cárcel. Y aquí va una representación de lo que más o menos pasaba.